Bienvenidos amigos al mundo de Tecnec. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder quitarle el patrón o hacerle un hard reset a nuestro dispositivo Samsung Galaxy A10. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, cabe recalcar que para hacerle un hard reset o poder quitar el patrón a este modelo de dispositivo Samsung Galaxy A10 actualmente es muy difícil, pero no imposible. Para esto vamos a contar con dos métodos. El primer método es destapar el dispositivo y despegar el flex que conecta con la batería y luego volverla a conectar, y por último tapar el dispositivo para que este se apague por completo. Este consejo se los podría dar a los que son prácticamente técnicos en estos dispositivos. Pero si en tal caso tú no eres técnico como yo, lo más recomendable es descargar el dispositivo para que se apague por completo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil. Para poder descargarlo por completo, lo que vamos a hacer es bajar la barra de notificaciones, alzar el brillo al máximo, encender la linterna y por último entramos a la parte de sonido, y aquí vamos a alzarle el sonido a cualquiera de estos. Como pueden notar, en este caso el teléfono está sonando dependiendo de la opción que en este caso estoy moviendo, por ejemplo el sonido de multimedia. Como pueden notar, ahora ya está en 11% y así vamos a ir descargando nuestro dispositivo hasta que este se apague por completo. Cabe recalcar que también hay que darle pausas al dispositivo, es decir, encender el brillo, el flash y los sonidos al máximo por una media hora y vuelta a apagarlo para que el teléfono descanse un poco, y así hasta que la batería del teléfono llegue al 0%. Siguiendo las mismas pautas, en este caso ya lo tengo por 4% y voy a continuar descargándolo. Muy bien chicos, una vez que tengamos el dispositivo completamente apagado, lo que vamos a proceder a hacer es conectarlo. Como pueden observar, en este momento está cargando. Vamos a dejarlo por aquí un momentito, aproximadamente un minuto. Bueno chicos, una vez que haya pasado el minuto, lo que vamos a hacer es mantener pulsado el botón de encendido y el botón de volumen arriba al mismo tiempo. Vamos a hacerlo en 1, 2, 3. Mantenemos pulsado sin soltar hasta que nos redireccione al modo recovery. Y una vez en este menú, para poder bajar vamos a presionar la tecla de volumen hacia abajo hasta posicionarnos en esta opción que dice Wipe Data Factory Reset. Confirmamos con la tecla de encendido, bajamos asimismo con la tecla de bajar volumen y confirmamos con la tecla de encendido. Este proceso suele ser bastante rápido. Otra vez nos vuelve a redireccionar al menú principal. Nuevamente bajamos con la tecla de volumen abajo hasta esta parte que dice Wipe Cache Partition. Confirmamos con la tecla de encendido, seleccionamos Yes y confirmamos por último con la tecla de encendido. Otra vez nos vuelve a redireccionar a este menú. Aquí lo único que vamos a hacer es presionar la tecla de encendido para confirmar. Una vez hecho esto, el teléfono se va a reiniciar ya completamente formateado, y aquí nos toca esperar aproximadamente de 3 a 6 minutos. Como pueden observar, el teléfono automáticamente se ha restablecido por completo. También cabe recalcar que este proceso no está de todo completo. Si tú quieres saber cómo puedes quitar la cuenta Google, por aquí arriba te estaré dejando una tarjetita para que vayas y lo veas. Te estaré esperando en ese video. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de Tecnec y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.